En este bonito viernes de enero me he desplazado a la isla de Tenerife para entrevistar al lingüista y poeta Antonio Martín Piñero. Antonio nació en 1998 en el barrio de Santa Crucero del Toscal y desde su temprana juventud cuenta con reconocimientos como la victoria del Premio Bienal de Poesía Joven Emilio Alfaro Hardison en el certamen de 2020 y que actualmente y desde 2021 es el presidente de la sección de Literatura y Teatro del Ateneo de La Laguna. Asimismo, investiga sobre el español de Canarias en la Universidad de La Laguna y cuenta con diversas apariciones en los medios de comunicación en los que aborda las connotaciones sociales y políticas de la variedad canaria del español. Por la parte literaria, Antonio ha aparecido en las antologías poéticas Te pondrán flores en el estómago y Voces del extremo, ambas datadas de 2024, y en 2025 salió a la luz Brega en verso, de la cual también participa. Antonio, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Encantadísimo. Bueno, tu faceta de investigador gira en torno a la sociolingüística, la dialectología y la glotopolítica. Y en tus intervenciones, como comentaba, haces especial énfasis en la glotofobia. Cuéntame qué es la glotofobia y cómo afecta actualmente a la percepción y el uso del español en Canarias. Bueno, primero, repito, muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí. Además, estoy encantado de estar haciendo la entrevista aquí en el Toscal. Pues mira, la glotofobia, dentro de esas corrientes de encontrar o ubicar los distintos tipos de marginación o de rechazo que puede haber entre las personas, ¿no? Sea cuestión de raza, género, ideología política, motivo que sea. Uno de los motivos que hay es la discriminación por el habla, ¿no? La glotofobia se especializaría en esa discriminación por cuestiones de acento, ¿no? Es verdad que es un paraguas amplio de discriminación por cuestiones lingüísticas en general, pero hay otros conceptos, quizá como el hablismo, que sí sería esa discriminación por cuestiones ya de estratificación lingüística, ¿no? De discriminar a alguien porque diga aiga, por ejemplo, en vez de haya. Eso sería más hablismo. La glotofobia, sin embargo, parece haberse especializado más en discriminación por cuestión de variedad de la lengua, ¿no? De variedad geográfica de la lengua, ¿no? En el caso de Canarias, la glotofobia nos afecta de la manera que, tanto dentro de las islas, ¿no? O sea, tanto la población canaria, pensando que su variedad es inferior que otras variedades, y entendiendo que no está tan legitimada como otras variedades, por ejemplo, para el discurso público, y al resto de variedades de la lengua, al resto de dialectos de la lengua y demás, como las afecta, el caso de la variedad canaria es cosificándola o codificándola en general de distintas maneras. En nuestro caso, más o menos las conclusiones a las que yo he llegado es que hay una equiparación, por lo general, del entorno físico y las actividades que realiza la persona a las personas que lo habitan, ¿no? Si yo a Canarias voy por la playa, por el calor, por la fiesta, la gente de Canarias es, por tanto, caliente, fiestera, tiene un poco esta esquizofrenia con nosotros un poco, ¿no? Es como proyectando, ¿no? Sí, básicamente. Sí. Además, es proyección, yo digo, esquizofrénica, porque por un lado son serviciales porque yo voy allí a que me sirvan, pero por otro lado son vagos porque yo voy allí a descansar. Entonces, es una especie de pueblo vago y servicial que a mí más o menos me gestiona. Y siempre que su lengua está en algún lugar, pues esos rasgos van con la lengua, ¿no? Si es un personaje canario, una película madrileña, por ejemplo, da la casualidad que es el que está todo el día en pantalones cortos y cholas y tal, aunque esté a 5 grados en Madrid, ¿no? O sea, claro. Es un poco como en Lilo y Stitch, el turista. Sí, efectivamente. Todo con pantalones cortos. Sí. ¿Y qué papel juegan, por separado, porque son entidades bastante diferenciadas? Sí. ¿Qué papel juegan la Real Academia Española y la Academia Canaria de la Lengua en esto que me comentas? Y bueno, ¿y cuál es tu opinión acerca de las labores que desempeña cada una de ellas? Son la Academia Canaria y la Real Academia son dos estilos académicos frontalmente distintos, ¿no? Desde mi punto de vista. En el caso de la Real Academia, decía Antonio Escotado que solo las lenguas muertas pueden tener academia, ¿no? Porque ya la lengua está como cerrada, ya es como una cosa que ya se puede estudiar, ya se puede delimitar, decir el latín es esto, 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 y no es esto, esto y esto. Un poco, ¿no? Como arqueología. Exactamente. Sin embargo, las lenguas vivas en principio no deberían tener academia en el sentido de la Real Academia Española, ¿no? O sea, de una academia que entiende que es tutora de alguna manera de la lengua, que entiende que tiene que limpiarla, fijarla y darle esplendor, ¿no? Que es esta cosa que le preocupaba tanto a Pérez Reverte, que ya no se estaba haciendo. Y entiende que la lengua tiene que evolucionar de una manera concreta. Si no evoluciona de esa manera concreta, se le ponen ciertas trabas para que vaya por la parte que quieren ellas, ¿no? Ellos, más bien.
Sí. Afortunadamente la lengua evoluciona a pesar de las academias, ¿no? La lengua va por su lado, los hablantes y las hablantes son la mayor autoridad lingüística y hacen Claro. su vida al margen de las academias por lo general. Pero sí notan esa presión institucional de academias, como ya digo, la Real Academia, ¿no? Eso de que hay un buen español y un mal español, hay una norma y uno que no es la norma, ¿no? Sin embargo, la Academia Canaria tiene el papel que yo entiendo que debe tener una academia de la lengua, que es de recoger los usos de una lengua, promocionar la variedad, sin entrar a Y darla a quererla mejor que conocer. otra, sí. Simplemente divulgarla, que la gente sepa que el español de Canarias es tan válido como otra variedad en todos los contextos y que por tanto la gente pueda hablarlo o no según quiera. Y preservar los usos que se van perdiendo, lógicamente. Si el pueblo Claro. deja de dedicarse al mar constantemente, pues lógicamente se van a ir perdiendo esas cosas. Una academia lo que tiene que hacer es recopilarlas. Podría ser muchísimo más la Academia Canaria de Lengua si tuviera más recursos institucionales, me refiero, o sea, si se le diera más dinero público, E ¿no? incluso más visibilidad. Sí. Claro. Pero aún así, con todo, hacen muy buena labor. Yo estoy orgulloso de la academia que tenemos aquí en Canarias, estoy orgulloso, sobre todo porque le da muchas lecciones a la academia general de cómo deberían ser las cosas. Sí, toda la razón. Pues según me contabas antes, tu tesis doctoral ya está casi a punto. Sí, menos mal. Lleva por título El vosotreo, descripción y uso y percepción del fenómeno en una comunidad de habla canaria, y tiene por director al doctor Javier Medina López. ¿Nos podrías explicar en qué consiste este estudio que estás haciendo? Sí, yo en 2019-2020, cuando terminé la carrera, estaba un día en Twitter discutiendo con un señor de que... Sí, Un señor anónimo. sí, un señor anónimo se llamaba Baifo no sé cuánto, ¿no? Baifo 344, una cosa así. Era Baifo, o sea, me acuerdo de que era Baifo, lo tenía ahí como cosa, ¿no? Espero que esté viendo Sí, esta yo también lo entrevista. espero y muchas gracias por la idea, ¿no? Que me decía que, bueno, que en Canarias se está usando más el vosotros, pero que era solo culpa de los jóvenes, ¿no? Que era una cuestión solo de los jóvenes que están pervirtiendo la lengua, tal y tal. Y dije, yo creo que no, a mí me parece que lo he escuchado a más gente. Y dije, bueno, voy a hacer un TFG sobre esto y así compruebo a ver si efectivamente lo usa más gente o no, ¿no? Porque este hombre está aquí diciendo cosas que yo creo que no son. Sí. Efectivamente no eran, ¿no? Y dije, bueno, pues yo creo que esto da para una tesis doctoral, ¿eh? Sí, y espero que cuando pongas los agradecimientos le pongas Sí, un pero agradecimiento totalmente. al Baifo tecnológico. Sí, sí. Porque realmente me dio como esa rabia, ¿no? Decir, ay, estoy cansado de que la gente diga que esto pasa así o no pasa así y que no lo comprueben, ¿no? Entonces me puse a estudiar eso, el vosotreo, es decir, el uso actual en Canarias de vosotros a la manera actual castellana, ¿no? No el uso de vosotros arcaico que hay en zonas de Canarias, ¿no? En zonas de La Gomera, El Hierro, el norte de Tenerife, La Palma, que usan un vosotros arcaico mayormente a la manera leonesa, ¿no? El vosotros vos vais, por ejemplo, o vosotros vais vos a no sé dónde, ese tipo de usos. No es ese que yo estudio el uso actual del vosotreo castellano, ¿no? De gente de Tenerife, que en principio no debería usar el vosotros, sino el ustedes, y sin embargo, sí que lo usan. Ver cómo se usa, quién, por qué, en principio intentar ver por qué se da ese uso, cómo lo percibe la sociedad canaria y describir el fenómeno, ¿no? Que parece que es un fenómeno que está como ahí pululando, ¿no? Pululando está mal empleado, pululando significa otra cosa, pero a mí me gusta que la gente use pululando como merodeando, ¿no? Aunque significa otra cosa. Es un ejemplo de pasamos de la academia, ¿no? Y como que el pueblo es el que hace la lengua, ¿no? Sí, sí. Pulular claramente no significa abundar, significa merodear, ¿no? Entonces, bueno, pues esos usos que están pululando por ahí, ¿no? Y que sin embargo parece que nadie, no es que nadie se atreviera, pero que, bueno, la gente simplemente lo comentaba, de, bueno, está como el vosotros, pero esto es difícil de estudiarlo. Sí, es un melón importante. Sí, pues te pones, estás 4 años y al final consigues abrir el melón con un montón de esfuerzo, pero consigues abrir el melón. Bueno, pues oye, eso es muy importante, la verdad. Y son cosas que realmente, por lo menos yo percibo que no todo el mundo conoce. Sí. Vale, pues ahora vamos a pasar al ámbito más literario, porque como comenté eres poeta. Y bueno, quienes te han leído o escuchado saben que tu poesía está llena de vísceras por todos lados. Y es algo que a muchas personas les puede resultar desagradable, sí, pero tú como que te recreas en esa corrupción del cuerpo. Sí. Entonces, como no le temes, ¿a qué le teme el poeta? Yo le temo principalmente a la soledad. Eso me da un miedo terrible. Es un mal común de los poetas. Sí, totalmente, ¿no? El sentirse radicalmente solo, ¿no? Es una cosa que me da y me ha dado un montón de angustia siempre.
El resto de cosas, soy persona poco temerosa, ¿no? No soy persona, por ejemplo, lo típico, persona temerosa a la muerte, ¿no? Pues no, o sea, no es como que yo lo piense y diga, cho, que me muero. No, A mí me pasa eso y me muero. Sí, o sea, no, una cosa como natural, tal, bueno, vale, ok. Sin embargo, sí me da miedo la soledad, me da miedo la muerte ajena también, eso sí. Claro. La muerte propia como que, bueno. Y que van un poco uno Sí. de la mano del otro. Sí. Sí, esa angustia de perder memoria, ¿no? Eso sí, quizá también me da más miedo, ¿no? Perder memoria, no tener archivo personal de la gente que he conocido, de las cosas que he ido haciendo, ¿no? Eso me agobia un montón. Yo empecé a escribir por eso, precisamente, para poder dejar archivo de las personas que conocía y tal, y arrancarle un trocito a la muerte, al olvido y así. No propio, porque ya digo, mi muerte no me... Es como que les haces una foto Sí. y te la guardas. Sí, y lo dejas ahí metido. Pero es verdad que de resto no soy como que me dé angustia expresarme eso de forma como muy Visceral, explícita, pero sí. y en el sentido literal. Sí, sí, sí. Me mola recrearme en eso. Estamos muy acostumbradas a las cosas así agradables y me gusta provocar desagradabilidad en la gente, me mola. Pues para que quienes vean esta entrevista lo sepan, ¿podrías leer un poema? Me tengo que poner las gafas. Lo siento muchísimo, no es porque sea un flipado, sino porque no me traje las gafas de vista y están graduadas también. El poema se titula Advertencia a la caja, es de un poemario que está pendiente de publicación que se llama Acabante. Advertencia en la caja. No toques esta mi carne, día helado, esta descomposición reptante que lubrica los bordes de mis poros. No mires siquiera en esta dirección. No se ve el sol, pero hay una luz que te robará la alegría para siempre. No llores en esta dirección. Ahoga con las dos manos tu lágrima como se ahoga un niño en una piscina. No pienses en el dolor, solo hazlo, que se inunde de cloro el pulmón de tu llanto y no puedas balbucear. Destapa aquella silla, sacude su polvo, enciende un cigarro y mira al suelo. No levantes la vista, oigas lo que oigas. Nana o grito, lluvia o pájaro, loto o llaga. Dobla tu cuello hacia abajo, clava los codos en los muslos hasta dejar marca. Frótate los ojos con picor de chocolate, apriétate la nuca y respira. Esto irá bien si me haces caso. Pero no, tú tenías que mirarme. Lo siguiente será todo culpa tuya. Wow. Bueno, pues es el poema. Se nota en el ambiente, yo no del ambiente. Ay, bueno, ¿cómo continuar la entrevista después? A mí me pasa muchas veces que después me cuesta leer los poemas porque son complejos. Sí, Para sí, uno sí. mismo sobre todo, ¿no? Pues te acuerdas como de los momentos y tal. Y Sí, hay como mucho mundo interior detrás de... Sí. Sí. Pues con los tiempos en los que Sí. estamos viviendo, ¿hay lugar para la poesía en un mundo que cada vez va más rápido? Yo creo que sí, yo creo que siempre, ¿no? Yo creo que la poesía es la auténtica maraña o masa que une todas las cosas, ¿no? Me parece que no hay nada que se escape de la mirada poética. Me da mucha rabia este tipo de gente. Había el otro día una señora que trataba la poesía como si fuera una hermana pequeña de la narrativa o como si fuera un paso en la carrera de un escritor que tienes que superar en algún momento, ¿no? Siendo que probablemente lo más difícil para escribir sea la poesía, ¿no? Siempre los mejores escritores, las mejores escritoras siempre hablan de la poesía como esa cosa compleja de alcanzar porque habla de intuiciones íntimas del ser humano que son difíciles realmente de encontrar y poner. En un mundo que parece haberse quedado desalmado y que parece estar moviéndose hacia lo cómodo, hacia lo agradable y huyendo de lo incómodo y lo desagradable, la poesía yo creo que es más necesaria que nunca, ¿no? Estamos acostumbradas quizá a que merezcamos un poema cuando acabamos de tener un orgasmo o cuando acabamos de enamorarnos o cuando estamos caminando por la calle contentas, ¿no? Y no mereces un poema cuando estás semidesnudo, vomitando en la taza del váter, abrazado, que me ha pasado un montón de veces. Sí. Y claro, y ahí yo sé que merezco un poema, ¿no? Si no la vida no tendría sentido. La poesía te da ese abrazo de repente, te dice, tranquilo, estás en un momento de mierda, te estás sintiendo horrible, pero mereces un poema también. Y tú también mereces que alguien te mire con esa otra mirada poética, ¿no? De no dejar que nada se escape. Yo creo que uno de los motivos por el que estamos tan mal en la actualidad es porque hemos olvidado que el arte, las humanidades, son lo que protegía el alma de las personas. Hemos ido hacia otras disciplinas y otras maneras de desarrollar el ser humano
que van en principio en contra del alma de la persona, ¿no? Y van más hacia la producción de la persona, convertirnos en seres rentables, ¿no? Y no en seres hechos para significar el mundo y para significarse a sí mismos, que es quizás lo que intenta la poesía. No lo sé, no lo sé, pero me da esa sensación. Wow. O sea, de hecho, la respuesta simplemente ya es poesía de por sí. No me gusta ser pedante, sin embargo. No me gusta, pero bueno. No, no lo eres para Pero nada. eres una persona cómoda, entonces me siento cómodo para ser un poco pedante. Me alegra. Encantado de oír tu pedantería. Y quienes te conocen y te leen o te escuchan, ¿qué te dicen? ¿Qué es lo que oyes acerca de tu poesía? Siempre sorprendo porque intento no, me sale solo. Soy una persona como más o menos maja y agradable. O sea, al trato general me refiero, Sí. ¿no? No es como que me conozcas y te hable de hecho, me pasó esta putada hoy y bueno, la vida es una mierda. Porque, claro, el dolor de tal y sangré, no sé dónde. O sea, no. Eso mejor para escribir. Sí, claro, solo escribo, después mi día a día, pues, más o menos soy una persona agradable y tal. Entonces, mucha gente le pasa y se sorprende. Si no me ha leído antes de conocerme y me conoce primero y después, que es lo que suele pasar porque no soy nadie. Entonces, suele pasar que primero me conoce y después si te da curiosidad. Se sorprenden, se esperan que sea una literatura más tranquila o más alegre y tal. Y no, a mí me gusta, lo que te dije antes, a mí me gusta causar esa sensación de incomodidad. Me acuerdo cuando empecé a escribir a mis padres les daba un poco de angustia, porque yo era un niño efectivamente súper alegre y súper tranquilito y estaba como todo bien todo el rato. Y sin embargo escribía cosas súper graves, todo sangre, todo muerte, todo depresión, ¿no? Y era como, ¿qué le pasa a este niño? Es un poco el equivalente literario a en las películas cuando se ve que el niño, la niña agradable, de repente dibuja monstruos, diablos. Sí, yo era ese niño, ¿no? Sí, pero lo escribía. Pero lo escribía. Entonces, claro, a mis padres eso les preocupaba, ¿no? Decir, vamos a este pobre. Pero no, yo después con los años intentaba explicarles que... Bueno, los calcetines de... Bueno, en fin. Intentaba explicarles que no pasaba nada, que la poesía era así, la escritura era así, que bueno... Que esas también eran cosas que me pasaban, porque a mí yo no escribo cosas de ficción, o sea, escribo también todo lo que siento y todo lo que me pasa y es siempre como muy realista la parte poética. Pero la vida tiene más cosas, ¿no? No es que porque esté triste en un momento dado estoy triste todo el rato, ¿no? También puedo estar contento y tal. Entonces, a mí me gusta sentir esa recepción y que mi poesía esté interpretada como una cosa triste, oscura, fuerte, me mola, porque era donde yo quería moverme, en la incomodidad, ¿no? Causar como esa sensación de extrañeza un poco. Qué bueno. Y ahora por la parte tuya personal, más Sí. como introspectiva. Cuando ves vídeos tuyos en los que estás recitando y demás delante de otras personas, ¿qué es lo que tú ves en ti que a lo mejor a simple vista no se ven, además de todas esas vísceras? Sí. A mí me pasa siempre, primero no me gusta verme, ¿no? Tengo una relación rara con mi imagen, ¿no? Un mal de mucho. Sí. Intento evitar reverme en entrevistas, recitales o lo que sea, intento no hacerlo. Pero alguna vez lo he hecho, sobre todo si a lo mejor se lo tengo que poner a mis padres, ¿no? Y ellos no saben llegar a la manera de ver eso, entonces lo tengo que enseñar yo. Y entonces lo veo de repente y es como, wow, mira el nota. A mí me pasa cuando me leo o cuando me veo recitar, que creo que no le pasa tanto a la gente, que me doy pena de mí mismo. O sea, pues claro, sé lo que estoy leyendo y sé lo que tal, es como, pobre. En plan, me estoy exponiendo mucho. Claro, o sea, es como, primero pienso casi siempre, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad tenía yo? ¿Quién me mandó a mí? Sí, de ser tan explícito y contar tal cual lo que me pasó. Porque, joder, fue un momento súper triste de mi vida. Entonces, ¿qué necesidad tenía yo de esto? Y por otra parte, qué pena, el pobre chico este, ¿no? Que está ahí. Además, yo recito como muy enmimismado, ¿no? Estoy siempre muy metido en mí mismo y tal. Y yo me lo noto, Dios, está derrumbándose claramente. O sea, ahí estoy como aguantándome las ganas de llorar. Que después se lo digo a la gente y me dice, pues no se te notaba, estabas como bien. Y es como, pues no. No, me estaba muriendo por dentro. Sí. Bueno, y así la última. Si pudieras tener a cualquier persona del mundo, que esté viva o no, a tu lado, como si fuera algo de tu conciencia, de tu conocimiento, como un Pepito Grillo, una cosa así, guiándote o ayudándote a inspirarte mientras escribes, ¿quién sería y por qué? A mí mi abuela me decía de pequeño que uno no se muere mientras que alguien lo recuerde, ¿no? Yo mi abuela sí, es la persona a la que más he querido nunca. No he vuelto nunca a querer a nadie como la quería ella, ¿no?
Entonces yo empecé a escribir precisamente por eso, ¿no? Yo me di cuenta que el arte que se me daba más o menos bien era la escritura, entonces yo tenía manera alguna de hacer algo que traspasara los límites de mi persona y fuera a otras personas, era escribiendo. Y vale, entonces yo lo que tengo que hacer es escribir un libro y se lo dedico a mi abuela. Entonces, la dedicatoria a mi abuela, ya mi abuela va a ser para siempre, porque ya, si uno muere mientras que él lo recuerde y yo publico un libro y la gente se lee el libro, hay más posibilidades de que más gente se acuerde de mi abuela, por lo tanto... Sí, es como que... Es eso, un recuerdo Sí. como lo que estábamos hablando antes, una Sí. fotografía. Entonces, a mí siempre lo que escribo me inspira a mi... Perdón, mi abuela, ¿no? Tengo un nudo que no puedo tragar ahora mismo, pero todo lo que escribo me inspira siempre en mi abuela, esa voluntad de hacerla eterna, siendo que soy consciente de que ya es eterna, ¿no? Sí, Siempre, lo es, desde luego. pues si no, esto no tiene nada de sentido. O sea, si yo me muero y no me vuelvo a abrazar con mi abuela, entonces esto habrá sido un timo y denunciaré. Denunciaré, volveré entre los muertos y denunciaré a la vida, porque entonces, bueno, esto habrá sido una pérdida de tiempo completa, ¿no? Y absoluta. Pero no, entonces yo creo que ella siempre me está inspirando y recordándome que estamos aquí para ser buenas personas, que estamos aquí para acompañarnos, ayudarnos y hacer este tránsito lo más agradable posible para todo el mundo y dejando una huella que merezca la pena. Yo estaré súper satisfecho si en alguna de las personas que conozco a lo largo de mi vida dejo un cuarto de la huella que dejó en mí mi abuela. Qué bonito. Por Entonces, favor. pues yo siempre la tengo... al Hasta margen de yo que la quiero a tu tengo abuela y tatuada, no la pero conocí. es que mi abuela era la mejor persona del mundo. Sí, pues yo creo que ese sería mi pepito grillo particular, es siempre sí. Y así de las inspiraciones de las que bebes, artistas Sí, y demás. y luego, además, esta suerte, porque todavía está vivo, que mi poeta favorito, que es Raúl Zurita. A mí la poesía suya me inspira muchísimo. Tengo aquí tatuados unos versos suyos, ¿no? Mi Dios es hambre. ¿Puedes enseñarlo a la cámara? Sí. Mi Dios Espero es que se hambre. vea bien. Espero que se vea también. Sí. Y él, a mí me parece que es inmenso. Este verso, por ejemplo, ¿no? El Mi Dios es hambre, lo escribió, es de un poema más largo, ¿no? Mi Dios es hambre, mi Dios es no, mi Dios es carroña, mi Dios es gueto, mi Dios es chicano, mi Dios es cáncer. Wow. Bueno, en fin. Es un poema impresionante y más impresionante es que lo escribió en el cielo del Bronx, donde está la comunidad hispana del Bronx, con el humo de unos aviones, ¿no? Entonces cada uno de estos versos, o sea, el verso este de Mi Dios es hambre medía 80 kilómetros, ¿no? Entonces de repente era un verso de 80 kilómetros sobre el cielo en español, mirando a la comunidad chicana del Bronx, diciéndoles que ellos también merecen poesía y que efectivamente su Dios también es chicano, que su Dios también es hambre, que su Dios también es gueto. Wow. Eso me parece de los mayores actos poéticos que se han hecho nunca, pese a que es bastante desconocido para la cosa que es bueno, es un poco el Taj Mahal, sí, con la historia sí, detrás del Taj Mahal, pero para la comunidad. Totalmente. Entonces, yo creo que después de eso ya nos podemos callar al resto de poetas, ¿no? Ya está todo hecho, pero lo que sí podemos es intentar hacer algo así, ¿no? Entonces... Lo bueno es que te va a mantener en la humildad. Totalmente. Tú sabes que el resto es poesía mediocre. Entonces puedes estar tranquilísimo, que es la mejor manera de crear. Sí. Ay, Antonio, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Me ha encantado hacerte esta entrevista. Igualmente. En tan poco tiempo, pues creo que tanto yo como quienes la vean van a aprender un montón. Un montón. Y personalmente creo que eres alguien que va a dar mucho de qué hablar, tanto en el mundo de la poesía como en el mundo de los estudios de la lengua. Bueno, ya veremos. Igual me monto un Greta Garbo y desaparezco. Ya veremos qué hago. Mejor que no. No te lo voy a permitir. Muchas gracias. Muchas gracias.